Capítulo 7. Abrir nuestro corazón ante el miedo. Del libro de Tara Brach, Aceptación Radical. Abrazando tu vida con el corazón de un Buda. Capítulo 7. Abrir nuestro corazón ante el miedo. Tenemos que hacer frente al dolor del que hemos estado huyendo. De hecho, tenemos que aprender a reposar en él y a dejar que nos transforme su energía abrazadora. Charlotte Joko Beck. Y hago esta observación: dejar que nos transforme su energía abrazadora. Abrazadora está escrito con S, que viene de brasa. Cuando Bárbara acudió a mí para someterse a terapia, la práctica de la meditación se había vuelto tan desagradable para ella que se preguntaba si debía dejarla. Durante su sesión matutina de meditación, sentada, habían empezado a invadirla escenas temibles de su infancia que la dejaban conmocionada y muy turbada. Bárbara acababa de volver de su primer retiro de 10 días y aunque llevaba practicando la meditación con regularidad desde hacía algo más de un año, hasta entonces no le había sucedido nada tan inquietante como aquello. La meditación había sido para Bárbara un refugio. No quería dejarla, pero tampoco era capaz de afrontar lo que le estaba sobreviniendo. Me habló de una imagen concreta que solía aparecer en sus sesiones de meditación. Se trataba de un incidente del que su madre y ella habían hablado en diversas ocasiones, y ahora ya no tenía importancia determinar si las imágenes surgían de su memoria o de su imaginación. El caso era que le desencadenaban un miedo insoportable. Bárbara era niña de pecho y su madre la estaba bañando en su barreño, sobre la mesa de la cocina. Ella oía el chapotear del agua y el canturreo suave de su mamá. Las dos estaban disfrutando de la experiencia y de su amor mutuo. De pronto, irrumpió en la cocina su padre, borracho e iracundo, gritando a su madre: ¿es lo único en lo que puedes pensar? La niña por aquí, la niña por allá. ¿No se te ha ocurrido que puedo llegar yo a casa con hambre después de trabajar todo el día? El padre apartó a la madre de Bárbara, se apoderó de la niña y le metió la cabeza bajo el agua. La niña sentía las grandes manos que le presionaban el hombro y la cabeza, y el terror incontrolable de tragar agua. La madre de Bárbara gritó: ¡no!, y se abalanzó a rescatarla. Envolvió a Bárbara en una toalla y, abrazándola con fuerza, dijo en voz baja: la cena estará preparada dentro de unos minutos. Le temblaban las manos con violencia mientras vestía a su hija. Bárbara estaba tendida sola en su propio mundo. Sollozaba casi inmóvil. Aquel rato de paz había quedado destrozado en un instante. Durante toda su infancia, cada vez que su padre daba rienda suelta a su ira, ya fuera contra ella misma o contra su madre, Bárbara volvía a sentirse paralizada por esas mismas sensaciones. 2 puntos. La presión de las manos en la garganta, que la ahogaban, y las mariposas y la amargura en el estómago.
Bárbara se sentía angustiada y nerviosa constantemente, incluso cuando su padre no estaba en casa. Los niños pequeños interpretan las experiencias de abusos y malos tratos pensando que las provocan ellos, que ellos tienen la culpa de alguna manera. Bárbara se crió con el supuesto de que ella era la causante de los arrebatos imprevisibles de su padre. Cuando el padre se ponía a gritarle de pronto, ella se preguntaba, ¿qué he hecho mal ahora? Por detrás de aquello se encerraba siempre la creencia de que soy mala, por eso me odia. Cuando se calmaban los embates del terror, Bárbara seguía sintiendo durante mucho rato la carga de una sensación de vergüenza que la incitaba a meterse en la cama y a acurrucarse entre las sábanas. Cuando era adolescente, la noción más pertinaz que tenía de sí misma era la de ser una inadaptada, impotente, asustada y completamente sola. De adulta, a Bárbara se le daba muy bien ocultar sus miedos a la vista del mundo. Todos los que la conocían la consideraban una persona muy capaz y responsable. Ni siquiera sus amigos sabían que vivía con el miedo constante de ofender a alguien sin darse cuenta, de cometer un error, de hacer algo que pudiera provocar la ira de alguien. Lo único que veían los demás era que Bárbara sabía escuchar maravillosamente y que se sentían potenciados cuando estaban con ella. Sus amigos la animaron a emprender una carrera profesional basada en esas cualidades y Bárbara decidió cursar una maestría en pedagogía y hacerse asesora de estudiantes de secundaria. Aunque el trato con los adolescentes la inquietaba, Bárbara contaba con poder ofrecerles un apoyo que ella no tuvo en su propia adolescencia. En su primer curso en la universidad, conoció a Randy, que estudiaba administración de empresas. Randy la adoró desde el primer momento. Bárbara era dulce y tímida y parecía que necesitaba cariño. Cuando la veía con sus sobrinas o con un amigo que lo estaba pasando mal, comprendía que quería pasar la vida con ella. Para Bárbara, Randy era el hombre perfecto. Era bueno y delicado y no resultaba amenazador. Se fueron a vivir juntos mientras seguían en la universidad y se casaron pocos meses después de terminar los estudios. Poco tiempo más tarde, contrataron a Bárbara como asesora estudiantil en un instituto pequeño del barrio. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no era tan ingeniosa ni tan desenvuelta como los demás asesores y de que los estudiantes rara vez se pasaban por su despacho para hablar con ella sin más. Cuando los que tenía asignados iban a verla, ella estaba rígida y distante por su miedo a hacer algo mal. Las reuniones con los padres eran todavía peores. Por la ansiedad que le provocaba el miedo a hacer las cosas mal, todo lo que decían los padres lo interpretaba como una crítica a su propia capacidad personal. Cuando un padre decía, no sé qué hacer con ella, Bárbara lo interpretaba mentalmente en el sentido de, ¿por qué no ha sido usted capaz de orientarnos mejor? O bien, tiene unos hábitos de estudio pésimos. Para Bárbara, esto quería decir, ¿podría dirigirla usted mejor en la manera de plantearse su trabajo? Se le revolvía el estómago y tenía un nudo en la garganta tan grande
que apenas era capaz de hablar. Bárbara me dijo que intentar tener a raya sus miedos le producía la misma sensación que tener una manada de perros salvajes encerrados en el sótano. Cuanto más tiempo pasaban allí atrapados, más hambre tenían. Tarde o temprano acabarían por derribar la puerta e invadir la casa. Lo que le estaba pasando ahora, durante la meditación, le había estado sucediendo esporádicamente desde hacía años. Cada vez que se apoderaban de ella los miedos, se sentía como si los perros estuvieran destrozando todas las habitaciones, todos los armarios, hasta el último rincón, y que ella no podía hacer nada por detenerlos. A veces se soltaban poco antes de que amaneciera. Bárbara estaba acostada y se iba definiendo poco a poco ante sus ojos la forma oscura del cuadro que estaba colgado en la pared ante su cama. Con temor se daba cuenta de que estaba despierta. ¡Ay, Dios mío! Dentro de pocas horas voy a tener que afrontar un día más. ¿Cómo iba a seguir fingiendo que sabía lo que hacía en su trabajo? Otras personas conseguían ejercer trabajos a tiempo completo, cenar con sus suegros o ir a fiestas con los compañeros de trabajo sin que los dominara la aprensión. Pero a Bárbara todo le resultaba demasiado difícil. A veces, los perros del sótano se soltaban después de que Randy y ella hicieran el amor. Se quedaban acostados y a ella le encantaba que él le acariciara el pelo con suavidad, pero de pronto se presentaba el miedo. Cuando todo parecía tan maravilloso, ella estaba a punto de recibir un ataque por su punto ciego. Se le acumulaba el miedo mientras su mente iba trazando historias. 2 puntos. Puede que se aburra de mí, que se canse de todos mis miedos. Puede que quiera dejarme. Se sentía sola y asustada y se acurrucaba llorando. Randy la abrazaba e intentaba consolarla sin entender qué le pasaba. Suelo encontrarme con pacientes y con estudiantes de meditación que se debaten con el miedo. A algunos, como a Bárbara, los abruma y a veces los paraliza. Otros pueden no tener encima traumas tan claros, pero al ir haciéndose más conscientes, se dan cuenta de hasta qué punto les controla la vida el miedo. Todos tenemos perros abandonados y hambrientos en el sótano. Si cometemos un error, los perros pueden destrozar todo sentido de capacidad que podamos tener. Si alguien se enfada con nosotros, los perros aparecen de pronto y amenazan con desmontar nuestro mundo. Si nos sentimos rechazados o traicionados, los perros nos convencen de que nadie nos querrá nunca. Cuando el miedo toma el mando de esta manera, nos encontramos atrapados en lo que yo llamo el trance del miedo, adelantándonos a lo que puede salir mal. Nos tensamos y se nos contrae el corazón y la mente. Nos olvidamos de que hay personas a las que les importamos y nos olvidamos también de nuestra propia capacidad para sentirnos amplios y abiertos de corazón. Atrapados en el trance, conocemos la vida a través del filtro del miedo. Aunque todo dolor físico y emocional es desagradable, el dolor del miedo puede resultarnos insoportable. Cuando se apodera de nosotros el miedo, no existe ninguna otra cosa. Nuestro sentido más contraído y doloroso del yo queda vinculado a los sentimientos y a las historias de miedo, a nuestros modos de resistirnos al miedo.
No obstante, este trance empieza a perder su fuerza sobre nosotros cuando recibimos con aceptación radical las sensaciones crudas del miedo. Esta aceptación es profundamente liberadora. Cuando aprendemos a decir sí al miedo, reconectamos con la plenitud del ser, con el corazón y la conciencia que han quedado oscurecidos por la contradicción del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Quién no ha conocido lo que es el miedo? El miedo es despertarnos por la noche como Bárbara, sintiendo, aterrorizados, que no podemos seguir adelante. El miedo es esa sensación nerviosa en el estómago, esa irritación y presión en el corazón, esa tensión opresiva en la garganta. El miedo son las palpitaciones ruidosas de nuestro corazón, nuestro pulso acelerado. El miedo nos contrae la respiración, que se vuelve rápida y superficial. El miedo nos dice que corremos peligro y apremia a nuestra mente a que interprete lo que está pasando y a que decida lo que hay que hacer. El miedo se apodera de nuestra mente con historias de lo que va a salir mal. El miedo nos dice que vamos a perder el cuerpo, que vamos a perder la mente, que vamos a perder a nuestros amigos, a nuestra familia, la tierra misma. El miedo es la expectación del dolor futuro. La función básica del miedo es garantizarnos la supervivencia. Hay formas de vida tan primitivas como los reptiles que conocen el miedo. A nivel meramente fisiológico, el miedo es una cadena de reacciones físicas que se producen siguiendo una secuencia invariable. Los psicólogos occidentales llaman afecto a esta reacción biológica a una experiencia. Se puede desplegar en un instante o puede durar unos segundos. Cuando surge el afecto del miedo, la química corporal y del sistema nervioso se modifica de modos que permiten varias reacciones concretas ante las situaciones amenazadoras. Por ejemplo, el aumento del flujo de sangre hacia las extremidades del cuerpo prepara al antílope para la huida. La tensión de los músculos prepara a la pantera para la lucha. Quedarse paralizado y mantenerse inmóvil es la postura protectora que adopta la salamanquesa de mi hijo cada vez que un ser humano mete la mano en el terrario. Cuando el gato se asusta, se le eriza el pelo del lomo, con lo que el animal parece más grande y más peligroso a los posibles depredadores. Nuestro caniche se acurruca y parece diminuto. De manera similar, un ser humano puede intentar encogerse protegiendo los puntos más vulnerables del cuerpo, dejando caer la cabeza hacia adelante, levantando los hombros, arqueando la espalda y contrayendo el pecho. Cada animal mantiene su enfoque unívoco dirigido a la autoconservación mientras persista el peligro. En los mamíferos, la cognición y la memoria interactúan con el afecto para producir la emoción del miedo. Esta emoción del miedo, que también constituye parte de nuestro bagaje para la supervivencia, está moldeada por las experiencias acumuladas de nuestra historia personal. El afecto de miedo que surge como respuesta a nuestra vivencia inmediata se combina con los recuerdos de hechos pasados asociados y con los afectos que desencadenan. A esto se debe que algunos de nosotros estemos aterrorizados por cosas que no producen sensación de peligro
a otras personas. Aunque el afecto del miedo solo dura unos segundos, la emoción del miedo persiste mientras los pensamientos y los recuerdos de miedo sigan estimulando el afecto. La emoción del miedo nos alerta ante la posibilidad de recibir consecuencias negativas si no nos aplicamos más al hacer un trabajo para clase o al preparar un informe para el trabajo. La emoción del miedo nos hace saber que podemos acabar divorciados y solos si no prestamos más atención a nuestro matrimonio. Esta reacción más compleja ante el peligro es la que entra en juego cuando tenemos un dolor en el pecho y nos planteamos si debemos buscar asistencia médica. La emoción del miedo surge con cualquier amenaza a nuestro bienestar, ya sea físico, emocional, mental o espiritual. Nos puede guiar para que reaccionemos de una manera sana o para atraparnos en el trance del miedo, como todos lo hemos vivido. No siempre resulta evidente la causa verdadera de nuestro miedo. Cuando siento ansiedad, esa ansiedad se adhiere a la circunstancia más inmediata que esté sucediendo en mi vida. Puede que me encuentre metida en una larga fila ante la caja del supermercado y sienta miedo de no poder hacer todo lo que debo porque estoy perdiendo un tiempo precioso. Puede que sienta los primeros síntomas de una gripe y me preocupe pensando que si empeoro, tendré que cancelar citas con pacientes o no podré impartir mi clase de meditación semanal. Puede que esté ayudando a mi hijo a preparar un trabajo que debe presentar en clase al día siguiente y sienta miedo al pensar que si no lo realiza con creatividad y con atención, le bajará la nota y con ella sus posibilidades de ir a la universidad que más le interesa. La mente se me pone tensa con independencia de las circunstancias externas. Cuando hago una pausa y me pregunto, ¿qué es lo que me está inquietando de verdad? Me doy cuenta de que lo que hago en cada una de estas situaciones es esperar una pérdida, la pérdida de alguna cosa que considero esencial para mi vida y para mi felicidad. La mayor pérdida de todas, la que subyace tras todas esas pérdidas menores que temo, es la pérdida de la vida misma. La raíz de todo nuestro miedo es nuestra ansia esencial de existir y nuestra aversión al deterioro y a la muerte. Siempre tenemos delante la muerte, de una forma o de otra. Sé que mis padres se hacen viejos y que un día recibiré una llamada que me hará saber que se acerca el fin. Mi hijo, que es el centro de mi universo, terminará los estudios secundarios y se marchará de casa. Otras personas de mi vida están perdiendo la memoria y la capacidad física. Mi propio cuerpo envejece apreciablemente, se cansa, está dolorido. La vida es frágil y las pérdidas están por todas partes. Este hecho de la separación de la vida que amo, este miedo a la muerte, subyace tras todos los demás miedos. No obstante, si no tuviésemos nuestro miedo, no seríamos capaces de mantenernos vivos ni de salir adelante. El problema es el siguiente. 2 puntos. La emoción del miedo suele hacer horas extraordinarias, incluso cuando no estamos sujetos a amenazas inmediatas. El cuerpo se nos puede quedar tenso y en guardia, la mente contraída para centrarse en lo que puede salir mal. Cuando pasa esto, el miedo ya no está funcionando para garantizar nuestra supervivencia.
Estamos atrapados en el trance del miedo y nuestra vivencia de cada momento está cargada de reactividad. Dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía a defender nuestra vida en vez de vivirla plenamente. Atrapados en el trance del miedo. Quedamos atrapados en el trance del miedo cuando la emoción del miedo pasa a ser el núcleo de nuestra identidad y limita nuestra capacidad de vivir de manera plena. El trance del miedo suele empezar en la infancia, cuando sentimos miedo en nuestras relaciones con nuestras personas más allegadas. Puede que cuando éramos niños de pecho y llorábamos por la noche, nuestra madre agotada se sintiera exasperada. Veíamos su rostro ceñudo, oíamos su voz aguda y de pronto nos sentíamos poco seguros con la misma persona con quien más contábamos para nuestra seguridad. Se nos tensaban los brazos y los puños, se nos contraía la garganta, se nos aceleraba el corazón. Esta reacción física de miedo, como reacción ante una falta de aprobación, puede haberse producido repetidas veces durante nuestros primeros años. Quizá hayamos intentado hacer algo nuevo, como por ejemplo vestirnos solos, y nos hayamos puesto la ropa al revés. Quizá hayamos querido servirnos un vaso de jugo y lo hayamos derramado en la alfombra del cuarto de estar. O tal vez, una vez que fuimos toda la familia a casa de la abuela, quizá mojásemos la cama la primera noche. Y cada vez que nuestra madre nos dirigía esa misma mirada de desaprobación y ese tono de exasperación, sentíamos esa misma reacción en cadena de miedo en nuestros cuerpos. Aunque los niños pequeños suelen tener el cuerpo relajado y flexible, cuando las vivencias de miedo son continuas a lo largo de los años, se produce una tensión crónica. Se nos pueden quedar permanentemente agarrotados y levantados los hombros, la cabeza echada hacia adelante, la espalda curvada, el pecho hundido. En lugar de una reacción temporal ante el peligro, desarrollamos una armadura permanente. Como dice Chogyan Trungpa, nos convertimos en un manojo de músculos tensos que defiende su existencia. Con frecuencia, ni siquiera reconocemos esta armadura, porque es una parte de nuestro ser que nos resulta muy familiar. Pero somos capaces de verla en otras personas. Y cuando practicamos la meditación, podemos sentirla en nosotros mismos, en la tensión, en las zonas en que no sentimos nada. El trance del miedo no solo nos provoca el hábito de tener contraído el cuerpo, también la mente se nos queda atrapada en pautas rígidas. Esta fijación en una sola cosa que nos había resultado útil para reaccionar ante las amenazas verdaderas se convierte en obsesión. Nuestra mente establece asociaciones con vivencias del pasado y produce sin cesar historias que nos recuerdan las cosas malas que pueden ocurrir y estrategias sobre el modo de evitarlas. El yo, por medio del yoar y del mi-ar, desempeña el papel protagonista de estas historias. A mí me va a pasar una cosa terrible. Yo soy y estoy impotente. Yo estoy solo. Yo tengo que hacer algo para salvarme. Nuestra mente aspira con urgencia a controlar la situación
encontrando la causa del problema. Señalamos a los demás o nos señalamos a nosotros mismos, como le sucedió a Bárbara. El miedo a la ira de su padre se multiplicaba por su sentimiento de que el padre era malo por ella, porque ella misma era mala. Podemos decirnos a nosotros mismos que siempre nos estropearemos las cosas a nosotros mismos y a los demás, o atrapados como estamos en la impotencia de sentirnos víctimas, que los demás siempre nos estropearán las cosas a nosotros. De una manera o de otra, nuestras historias nos dicen que estamos rotos y que debemos estar en guardia. Es posible que el elemento del trance del miedo que más nos ata sean los sentimientos y las historias de falta de valía y de vergüenza. Cuando creemos que hay algo malo en nosotros, nos convencemos de que estamos en peligro. Nuestra vergüenza alimenta el miedo perdurable y nuestro miedo alimenta más vergüenza. Nos parece que el hecho mismo de que sintamos miedo demuestra que estamos rotos o que somos incapaces. Cuando estamos atrapados en el trance, nos parece que ese estado nuestro, asustados y malos, define quiénes somos. La ansiedad que tenemos en el cuerpo, las historias, nuestras maneras de trazarnos excusas, de retirarnos o de pasar a la agresión, pasan a ser para nosotros nuestro yo más real. Nuestras estrategias para evitar sentir miedo sustentan el trance del miedo. Podemos aprender a mentir si esto nos protege de la ira de alguien, a responder con la agresión si nos aporta una sensación temporal de poder y de seguridad, a esforzarnos más por ser buenos si esto nos protege del rechazo. La estrategia primaria de Bárbara como adulta era la de evitar las situaciones sociales incómodas, tales como el comedor de profesores en su trabajo. Si estaba con otros profesores y asesores, no participaba en la charla habitual, sino que se quedaba rígida. Para seguir a salvo, era como una ratoncita, dócil, silenciosa, casi invisible. Sucedía lo mismo fuera del trabajo. Randy la animaba a acudir con él a meriendas con amigos, a ir a bailar o a la iglesia juntos, pero ella solía negarse. Él solía quedarse en casa con ella, pero en las ocasiones en que Randy salía solo, el miedo de Bárbara adoptaba una forma distinta. Iba a pasar algo inesperado. Randy, harto de ella, volvería a casa y le diría que ya no la quería, o bien se mataría en un accidente. Cuando Randy llegaba a casa a su hora, cariñoso, e intentaba abrazarla, Bárbara se ponía tensa y una voz interior le decía: está fingiendo ese cariño. No podía confesarle lo vulnerable ni lo asustada que se sentía. Era más seguro protegerse con el silencio. Cuando estamos en el trance del miedo, el resto del mundo se difumina en un segundo plano. Nuestra atención, como el objetivo de una cámara fotográfica, enfoca solo en su campo visual el primer plano de nuestras historias temibles y de nuestros esfuerzos para sentirnos más seguros. Aunque estemos comiendo con un amigo o hablando con un compañero de trabajo, los intereses y los éxitos de la otra persona están fuera del campo de lo que nos importa a nosotros de verdad. Nos relacionamos con esa persona, más bien en términos de cómo afecta a nuestro nivel del miedo. ¿Nos puede ofrecer algo? ¿Seguridad, consuelo, compañía que nos sirva de alivio?
nos hace sentirnos más descontentos de nosotros mismos? ¿Se dan cuenta de que tenemos miedo? ¿Estamos a salvo con esa persona? Vivimos en nuestro mundo propio, pequeño y lleno de peligros. Como estamos reaccionando ante un dolor pasado, acumulado, nuestras reacciones son desproporcionadas respecto de lo que pasa en el momento presente. Cuando una persona nos critica o nos desaprueba, retrocedemos en el tiempo y no tenemos acceso a nuestro entendimiento de adultos. Nos sentimos como un niño desvalido, solo y aterrorizado. Por ejemplo, si perdemos la cartera o si llegamos tarde a una cita, nos sentimos como si fuera el fin del mundo. Nuestra reacción excesiva contribuye también a humillarnos. No tenemos el menor deseo de que los demás se enteren de que los perros del sótano están invadiendo una parte de nuestra vida. Tememos que si los demás ven que tenemos miedo, seremos poco agradables para ellos. Seremos una persona a la que pueden compadecer, pero a la que no respetarán ni querrán tener como amiga. Pero mientras fingimos que estamos bien, nos vamos hundiendo todavía más en los sentimientos de separación, de soledad y de amenaza. Dado que el trance del miedo surge de sentirnos apartados en las relaciones personales, seguimos sintiéndonos eminentemente inseguros hasta que empezamos a conocer con otras personas una parte de ese amor y de esa comprensión que nos faltaron de niños. El primer paso para hallar una sensación elemental de seguridad consiste en descubrir nuestra conexión con los demás. Cuando empezamos a confiar en la realidad de la integración, el miedo empieza a aflojar la presión con que nos tiene sujetos. La seguridad de estar integrados con los demás. En una de nuestras primeras sesiones, Bárbara me contó que solía cantar cuando estaba con Randy y que a él le encantaba. Cuando iban en el coche, solían sintonizar una emisora de rock clásico y cantaban juntos. Pero había sucedido hacía poco una cosa que había dejado a Bárbara muda delante de Randy. Una mañana, Randy estaba sentado a la mesa de la cocina preparando la declaración de impuestos de ambos, mientras Bárbara ordenaba la cocina. Bárbara había puesto un CD y cantaba. Puede que cantara un poco fuerte, pero el caso fue que de pronto escuchó entre la música la voz de Randy que decía: «Bárbara, ¿quieres bajar la música para que me pueda concentrar?». Bárbara se sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Apagó el aparato y salió de la cocina. Randy la siguió preguntándole: «¿Qué he hecho malo ahora?». Pero Bárbara se encerró en el dormitorio sin responderle. Cuando Bárbara acabó de contármelo, rompió en sollozos. No debería haberse asustado porque Randy le pidiera que bajase la música, pero se asustó. Le había recordado un hecho que había pasado en su infancia. Cuando Bárbara cumplió los 12 años, su madre regaló la matrícula en unas clases de danza de jazz. Bárbara ponía música en el cuarto de estar y practicaba los bailes durante horas enteras. Un sábado por la tarde, la música cesó de pronto y la voz agresiva de su padre la sacó de golpe de su ensueño. Le preguntó si no se daba cuenta de que no lo dejaba reposar en paz y le dijo que aprendiese a tener un poco de consideración o se marchara de la casa. Ella se quedó allí plantada, petrificada, y después se retiró a su habitación. Cuando pasó lo mismo por segunda vez,
Bárbara dejó la danza. Randy no se parecía en absoluto al padre de Bárbara, pero en cualquier caso, ella se había sentido reducida al silencio. Quizá le interesara dejar de cantar como había dejado de bailar. Pregunté a Bárbara si era capaz de permitirse sentir en su cuerpo el miedo que había sentido aquella mañana con Randy. Ella me contó que sentía tensión en la garganta y que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Qué quiere o qué necesita de ti ese miedo, Bárbara? Ella cerró los ojos y respondió al cabo de un momento. Mi miedo quiere saber que no importa que esté aquí. Yo le pregunté con suavidad. Entonces, ¿no te importa a ti que el miedo esté aquí ahora mismo? Cuando ella sintió con la cabeza, le propuse que comunicara eso mismo a su miedo. Bárbara guardó silencio unos momentos. Respiró profundo varias veces, despacio y en silencio. Y yo aprecié cómo se le relajaban los hombros al exhalar. En cuanto transmití el mensaje que decía, te acepto, el miedo se deshinchó un poco, se desinfló como un globo. Está bien, quédate con eso. ¿Puedes preguntar al miedo qué es lo que teme? Bárbara hizo una pausa y respondió con voz inexpresiva. Que no merezco a Randy, que es demasiado bueno para mí. Realmente yo la animé a que asignara a esto el nombre de pensamiento y a que recordara que los pensamientos no son la verdad, son imágenes mentales, pensamientos. Bárbara y yo seguíamos explorando los mejores modos en que podríamos emplear la meditación como instrumento para que ella hiciera frente a su miedo, en vez de sentirse abrumada por él. Le pregunté si se sentiría a gusto realizando juntas algunas prácticas de atención plena. Observando su vivencia, podría ir dando nombre en voz alta a aquello de lo que fuera consciente, y yo le haría preguntas de cuando en cuando para irla guiando y que profundizase más su atención. Bárbara acogió la propuesta con entusiasmo y al cabo de las semanas siguientes fuimos intercalando nuestra terapia de conversación con esta práctica de la atención plena. Bárbara, apoyada por mi presencia, empezó a ser testigo del miedo crudo que le estaba controlando la vida. Cuando sentía el miedo en su cuerpo, notaba que se le tensaba la garganta y la voz se le volvía tenue y aguda. Fue consciente de los pensamientos que predecían constantemente las cosas que podían salir mal. Bárbara observó que, junto con estos pensamientos, tenía en el cuerpo una sensación de pesadez y un estado de ánimo de derrota y de desesperación. A veces le surgían imágenes o pensamientos que le asustaban tanto que poníamos fin a la práctica de la atención plena y nos limitábamos a hablar. Me fijé en que en tales ocasiones Bárbara clavaba la vista en el suelo. Cuando se lo comenté, me reconoció que cuando se sentía con tanto miedo, le resultaba difícil mirarme a los ojos. Al cabo de un mes de trabajar juntas de esta manera, Bárbara me dijo que estaba cambiando algo en ella. Cuando estoy aquí contigo, Tara, los perros hambrientos no se han marchado, pero ya no parecen tan peligrosos. Supongo que estando apoyada por alguien, tengo la seguridad suficiente para entreabrir un poco la puerta y echar una mirada al miedo. Le expliqué que yo entendía cómo se sentía. Nos resulta más fácil afrontar la crudeza descontrolada del miedo
cuando no nos sentimos solos. De hecho, lo que perpetúa el miedo es el dolor terrible del aislamiento. Como Bárbara contaba con otra mente que la ayudaba a reconocer el trance del miedo, podía estar atenta sin sentirse en tanto peligro de que la dominaran. Cuando nos sentimos aislados y aterrorizados, podemos preparar el terreno para la práctica de la aceptación radical, empezando por buscar la seguridad elemental que nos aporta una relación personal. Cuando Bárbara estaba abrumada por el miedo, había dado el buen paso de buscar apoyo. La mayoría de nosotros nos sentimos atascados en el miedo de cuando en cuando, y en esas ocasiones nos puede venir muy bien buscar ayuda. Para afrontar un miedo intenso, es preciso que nos recuerden que formamos parte de algo que es más amplio que nuestro yo asustado. En el refugio de la integración con los demás, podemos empezar a descubrir el santuario de paz que se encuentra dentro de nuestro propio ser. Refugiarnos, encontrar la fuente interior de la seguridad y de la integración. Bárbara había encontrado seguridad y refugio en sus sesiones conmigo, pero se trataba de una seguridad que dependía de una situación externa a ella. Si bien nuestra conexión con los demás es esencial para el camino espiritual, cuando surge la libertad verdadera es cuando nuestra vivencia de la integración encuentra sus raíces en lo hondo de nuestro propio ser. La práctica budista de buscar refugio despierta y cultiva esa vivencia interior de la seguridad y de la integración. En el budismo, los 3 refugios fundamentales son el Buda, que es nuestra naturaleza despierta, el Dharma, que son las enseñanzas o el camino, y la Sangha, que es la comunidad de los aspirantes espirituales. En estos refugios encontramos la seguridad y la paz verdaderas. Descubrimos en ellos un lugar donde puede reposar nuestra vulnerabilidad humana y un lugar de acogida para nuestro corazón y nuestra mente que despiertan. Bajo su cobijo podemos afrontar el trance del miedo y despertarnos de él. Para realizar la práctica formal de buscar refugio, recitamos 3 veces. Busco refugio en el Buda, busco refugio en el Dharma, busco refugio en la Sangha. Aunque se trata de una fórmula, no es un rito mecánico ni vacío. Con cada repetición, nos dejamos abrir de manera cada vez más honda a la experiencia viva que se encuentra detrás de las palabras. Al hacerlo así, la práctica nos conduce a profundizar mucho más en nuestra fe. Cuanto más plenamente nos abrimos a cada uno de estos refugios y lo ocupamos, más confiamos en nuestro propio corazón y en nuestra propia conciencia. Al buscar refugio, aprendemos a confiar en el desarrollo de nuestras vidas. Podemos abordar a varios niveles el buscar refugio en el Buda y podemos elegir el que resulte más significativo para nuestro temperamento particular. Podemos buscar refugio en el Buda histórico, en el ser humano que alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi hace 2500 años. Cuando el Buda se encontró con Mara, sintió miedo. Esa misma opresión dolorosa de la garganta, del pecho y del vientre, esa misma aceleración del pulso que sentimos cada uno de nosotros cuando el miedo nos toca el corazón. Al recibir el miedo voluntariamente y con toda su atención, el Buda descubrió la audacia,
La conciencia clara y abierta que reconoce cómo aparece el miedo y cómo pasa de largo, sin contraerse ni identificarse con él. Buscar refugio en la verdad de su despertar puede inspirarnos a seguir adelante en nuestra propia búsqueda de la audacia. Las personas devotas por naturaleza pueden buscar seguridad y refugio en el espíritu viviente del corazón y la mente despiertos del Buda, de manera muy semejante a rezar a Jesucristo o a la Madre Divina. Podemos refugiarnos en un ser o en una presencia que se preocupa por nuestro sufrimiento. Cuando yo busco este primer refugio, digo a veces, busco refugio en el amado y me entrego a lo que conozco como la compasión ilimitada. Cuando siento miedo, me entrego al amado. Lo que intento con ello no es liberarme del miedo, no es librarme del miedo, sino más bien dejarme caer en un refugio que es lo bastante amplio como para acoger mi miedo con amor. En su sentido esencial, buscar refugio en el Buda significa buscar refugio en nuestra propia posibilidad de liberación. Para emprender un camino espiritual, debemos tener fe en que nuestro propio corazón y nuestra propia mente tienen el potencial de despertar. La verdadera fuerza de la historia de Buda, la fuerza que la ha mantenido viva durante tantos siglos, consiste en el hecho de que pone de manifiesto lo que es posible para cada uno de nosotros. Nos creemos con demasiada facilidad las historias que exponen nuestras limitaciones y nos olvidamos de que nuestra naturaleza misma, nuestra naturaleza búdica, es consciente y está llena de amor. Nota de la lectora: puede ser la naturaleza Cristo. Continúo. Cuando nos refugiamos en el Buda, nos estamos refugiando en esa misma capacidad para la conciencia que hizo despertar a Siddhartha bajo el árbol Bodhi. También nosotros podemos hacer realidad la bendición de la libertad. También nosotros podemos perder el miedo. Después de haber buscado refugio en el amado, dirijo mi atención hacia mi interior diciendo: busco refugio en este corazón, mente que despierta, dejando todo concepto de que la naturaleza búdica se encuentre más allá de mi conciencia o fuera de ella. Miro al carácter despierto innato de mi ser, a la apertura tierna de mi corazón, a mi naturaleza bondadosa. Puede ser que poco rato antes me hubiera estado identificando con el torbellino de emociones y de pensamientos que corrían por mi mente. Pero al buscar refugio intencionadamente en la conciencia, esa pequeña identidad se disuelve y con ella se disuelve el trance del miedo. Al dirigir nuestra atención hacia nuestra naturaleza más profunda, al rendir homenaje a la esencia de nuestro ser, nuestra propia naturaleza búdica se convierte para nosotros en una realidad más viva. Nos estamos refugiando en la verdad de quienes somos. El segundo refugio, el Dharma, también tiene una gran riqueza de significado. La palabra sánscrita Dharma significa la verdad, la marcha de las cosas, la ley de la naturaleza. Refugiarse en el Dharma es refugiarse en la verdad, de que todo lo que hay dentro de nosotros y a nuestro alrededor está sujeto al cambio. En la verdad de que, si intentamos aferrarnos a la corriente de las vivencias o resistirnos a ella, nos hundimos más
en el trance del miedo. El término Dharma también designa el conjunto de enseñanzas y de prácticas que nos develan la verdad. Nos refugiamos en los medios hábiles que nos despiertan a nuestra naturaleza búdica, a nuestra sabiduría y a nuestra compasión naturales. Para Bárbara, encontrar el Dharma fue, al principio, como encontrar un bote salvavidas en un mar agitado por la tormenta. Reposar en la atención plena a la respiración y asignar nombre a sus vivencias le brindaba un medio fiable para estabilizarse y para alcanzar un poco de paz. Pero cuando pareció que esta práctica no la conducía a la paz, sino a sufrimientos, Bárbara no supo qué hacer. A medida que profundizamos en nuestra práctica, es inevitable que afloren sucesivas capas ocultas de miedo que estaba enterrado. Cuando sucede esto, es importante que contemos con un refugio que nos pueda aportar seguridad y equilibrio. A veces, lo prudente es buscar ayuda, como hizo Bárbara. Otras veces, es mejor dejar de momento la práctica del vipassana y en su lugar cultivar la bondad amorosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nota, bondad amorosa es una práctica de meditación que también se llama metta, que en pali significa amor bondadoso. Es amor bondadoso hacia nosotros. Continúo. Como llegó a entender Bárbara, el Dharma no es un conjunto rígido de reglas ni de prácticas. Cuando nos refugiamos en el Dharma, nos refugiamos en los modos de prestar atención, sean los que nos ayudan a despertarnos del trance del miedo y descubrimos nuestra naturaleza verdadera. Como el Dharma es la ley de la naturaleza, la comunión con el mundo natural es otro modo de refugiarse en el Dharma. Cuando me siento junto al río Potomac y contemplo los remolinos de su corriente, cuando me recuesto contra un alto sicomoro y percibo que su vida durará más que la mía, capto intuitivamente que mi existencia es vívida, cambiante, desprovista de un yo sólido. Cuando sentimos nuestra integración en los ritmos naturales de la vida, empieza a disolverse nuestra ilusión de que somos seres separados y amenazados. El tercer refugio es la sangha. El Buda enseñó durante su vida que la sangha, la comunidad de los monjes y las monjas, era un apoyo esencial en el camino al despertar espiritual. Tradicionalmente, el término sangha ha designado a todos los que seguían el camino del Dharma, el camino de la liberación espiritual. También ellos se despertaban en plena noche, sintiéndose solos y asustados. También ellos sentían el miedo tremendo a la pérdida y la certidumbre terrible de la muerte. Cuando sabemos que antes de nosotros ha habido otros que han roto las pautas dolorosas del miedo, se aumenta nuestra fe en que también nosotros seremos capaces de despertar. Cuando asistimos a un retiro de meditación, nuestros compañeros y nuestros maestros son esa sangha que nos proporciona seguridad y apoyo cuando afrontamos nuestro miedo. Al integrarse el budismo en Occidente, hemos ido incluyendo en el concepto de sangha a todos nuestros contemporáneos que siguen de manera consciente y de diversos modos el camino del despertar. La sangha nos acoge cuando trabajamos personalmente con un terapeuta o con un sanador, o cuando un amigo íntimo nos deja manifestar nuestra vulnerabilidad y nuestro ser auténtico. Refugiarnos en la sangha nos recuerda que estamos bien acompañados, que estamos integrados con todos los que anhelan despertar, con todos los que buscan las enseñanzas y las prácticas que conducen a la paz verdadera.
Una orientadora religiosa que conozco y que vive en Washington, D.C., me dijo que, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, tiene miedo a dejar en casa a su hija de 6 años cuando ella se va de viaje. Teme que puedan matar a una de las dos estando separadas. Una vez que se disponía a partir para un retiro de meditación de fin de semana y que se encontraba muy turbada por estos pensamientos, encontró refugio en una sanga lo bastante grande como para dar cabida a sus miedos. Cuando me imagino a todas las demás madres del mundo que quieren a sus hijos y que ahora mismo temen por sus vidas, siento el corazón distinto, me escribió. El miedo sigue ahí, pero hay un sentimiento todavía más profundo de duelo compartido y de compasión. Estamos afrontando juntas la posibilidad de una pérdida inmensa. Si bien su miedo propio la había aislado y la había hecho sentirse vulnerable, dejó de sentirse sola cuando se convirtió en nuestro miedo. Al refugiarse en la sanga de las madres que aman tanto a sus hijos, despertó aquello que los taoístas llaman el escudo inexpugnable del cariño, la seguridad de residir en el corazón. A mí me gusta refugiarme en la sanga recordando a las personas que quiero, dejando que me llenen el cuerpo, el corazón y la mente sentimientos de calor y de ternura. Estos sentimientos viscerales de comunidad bañan mis reflexiones posteriores en las que voy recordando a las personas a las que no estoy tan próxima personalmente y después a todos los seres vivos en todas partes. Cuando me siento angustiada, aislada o con dureza en el corazón, al refugiarme de esta manera en la sanga, el trance se suaviza y pierde fuerza. A veces hasta pienso en mi perro y cuando mi corazón se siente reconfortado por la unión entre ambos, me voy abriendo gradualmente para sentir integración con los demás. Como todos somos muy distintos en cuanto al modo en que cobran forma nuestros miedos y nuestras necesidades, alguno de los 3 refugios puede resultarnos más accesible y vigorizador que los otros 2. Podemos empezar por aquel de los 3 con el que percibimos con mayor facilidad una afinidad natural. A medida que surjan sentimientos de seguridad y de conexión, podremos abrirnos con más facilidad a los otros 2. El Buda, el Dharma y la Sangha están conectados entre sí, se apoyan mutuamente y cada uno de los 3 participa en los demás de manera natural y se despliega en ellos. Puede costar algún tiempo desarrollar un sentido auténtico del refugio, como sucede con cualquier otra práctica espiritual. A lo largo de los años, el buscar refugio va alimentando una fe profunda y liberadora en nuestra integración. El Buda enseñó que nuestro miedo es grande, pero la verdad de nuestra conexión es más grande todavía. Buscar refugio transforma la relación que mantenemos con el miedo. Cuando sentimos la seguridad de la integración, podemos empezar a afrontar el miedo con aceptación radical. Meditación y medicación. Yo confiaba en que Bárbara, a pesar de todo lo desesperada que estaba, terminaría por liberarse con el tiempo de la presión dolorosa con que la tenía asida el miedo por medio de su trabajo en la psicoterapia y en la meditación. Pero hay personas que por mucho que se esfuercen, necesitan algo más que les genere seguridad y les reduzca el miedo hasta un nivel manejable. Ya se deba a los traumas de la vida o a una predisposición genética. La química del cerebro y del sistema nervioso de algunas personas les produce
unos niveles de miedo tan elevados que les resultan insoportables. A estas personas, los medicamentos con receta para la depresión y la ansiedad les pueden aportar una ayuda adicional, trascendental quizá, para encontrar esa seguridad que les permite confiar en los demás y emprender prácticas espirituales. Se está debatiendo mucho la cuestión de si es adecuado que los que realizan prácticas de meditación tomen antidepresivos. Algunos estudiantes me han preguntado, si tomo Prozac, ¿no es como si me estuviera rindiendo? ¿No equivale a reconocer que la meditación no da resultado? Aquellos a los que un médico ha propuesto la posibilidad de tomar meditación acuden a mí consternados, con miedo a desarrollar dependencia, con miedo a no poder volver a funcionar nunca más sin la medicación. Algunos se preguntan si el hecho de tomar medicación no debilita abiertamente el proceso del despertar espiritual. ¿Acaso la medicación no nos insensibiliza ante esas mismas vivencias que estamos intentando aceptar incondicionalmente? Un estudiante llegó a preguntarme, ¿no sería imposible la liberación si estuviésemos tomando la medicación? Me cuesta trabajo imaginarme al Buda tomándose Prozac bajo el árbol Bodhi. Es cierto que algunos de los antidepresivos más empleados pueden producir una sensación de distanciamiento del miedo agudo, un cierto grado de insensibilidad emocional. También es posible desarrollar una dependencia, al menos psicológica, de cualquier sustancia que proporcione alivio. Pero cuando el miedo es demasiado abrumador, el tratamiento médico, al menos durante cierto tiempo, puede ser la reacción más compasiva. Los medicamentos corrigen una química desequilibrada dirigiéndola a la normalidad, como es el caso de la insulina para los diabéticos. Para algunas personas, este puede ser un paso trascendental y prudente en su camino espiritual. He visto estudiantes que estaban absolutamente incapacitados por el miedo y que han logrado por fin afrontarlo con atención plena y con bondad amorosa cuando han empezado a tomar medicación. Como dice una amiga mía psiquiatra, la medicación permite a algunas personas dejar de hacer con ansiedad y quedarse quietas sin más. La medicación y la meditación pueden funcionar juntas. Mientras la medicación modifica la vivencia biológica del miedo, la práctica de la atención plena puede contribuir a deshacer el complejo de pensamientos y sentimientos reactivos que sustentan el trance del miedo. Seth era uno de mis estudiantes de meditación. Era compositor y pianista y empezó a tomar antidepresivos después de haber luchado sin éxito durante años contra la ansiedad, la vergüenza y la depresión que lo incapacitaban. Seth temía las actuaciones en directo, en las que se exigía la perfección. Según me dijo, saber escribir música e interpretarla es mi vida. Cuando me parece que lo estoy haciendo mal, pierdo la cabeza del todo. Me siento absolutamente inútil. Cuando Seth empezó a tomar antidepresivos, su nivel de miedo descendió de manera significativa. Todavía le seguían surgiendo las historias y las autocríticas que ya le resultaban familiares, pero como el miedo era menos intenso, era capaz de ver que sus pensamientos no eran más que eso, pensamientos, y que no representaban la verdad de cómo eran las cosas. Paulatinamente, al ir profundizando Seth en su práctica de la meditación, se familiarizó con un sentido de sí mismo nuevo y distinto. En vez de rechazarse a sí mismo por considerarse enfermo y roto, empezó a desear cuidarse y reconfortarse. Al cabo de 2 años, Seth decidió dejar de tomar antidepresivos. Aunque su miedo se había reducido,
también había perdido algo de su sensibilidad y de su empatía naturales, y también le había bajado la libido. A los pocos meses de cesar la medicación, Sed empezó a tener una vez más oleadas de miedo agudo y a veces depresión opresiva. Pero ahora, cuando aparecían las viejas historias, Sed era capaz de asignarles nombre con atención plena, en vez de perderse en ellas. La medicación le había servido de modo de cuña clavada en el trance del miedo, que ya no lo invadía tanto. Aunque sus emociones seguían siendo intensas, su miedo ya no estaba alimentado por una autocrítica y por una vergüenza abrumadoras. Ya no se consideraba a sí mismo una persona rota. Aunque Sed todavía buscaba alivio en la medicación de cuando en cuando, ya contaba con una fuerza en su práctica espiritual y con una fe en sí mismo que le otorgaban un sentido verdadero de la libertad interior. No existen recetas infalibles para el proceso de despertar del trance del miedo. Cuando tomamos decisiones a lo largo de nuestro camino, es importante que nos planteemos si serán positivas o no para el despertar y para la liberación. Encontraremos nuestras mejores respuestas a base de estudiar con sinceridad nuestras intenciones. ¿Con qué intenciones hacemos terapia? ¿Tomamos medicación o realizamos un tipo determinado de meditación? ¿Estamos recurriendo a la meditación como modo de huir de las relaciones personales dolorosas o de responsabilidades no deseadas? ¿Tenemos una verdadera intención de afrontar el miedo y aceptarlo? ¿Nuestras decisiones nos ayudan a relajarnos y a ser más bondadosos? En nuestra búsqueda de caminos que conduzcan a la seguridad, nos formulamos estas preguntas y hacemos las pruebas necesarias para determinar qué es lo que da resultado. Abrir el campo visual de la atención, hacer sitio al miedo. Gracias a nuestras sesiones, Bárbara fue capaz de meditar sola en su casa de nuevo. Había aprendido que, cuando le surgía un miedo fuerte, podía buscar refugio o practicar la bondad amorosa. Poco a poco, a medida que se iba profundizando su sentido de seguridad, Bárbara empezaba a abrirse de manera más directa ante la aparición del miedo. Mientras tanto, seguíamos afrontando juntas su miedo en nuestras sesiones. Un día, Bárbara llegó a mi consulta pálida y con aspecto cansado. Me dijo que le había estado costando trabajo dormir. Una de las estudiantes a las que asesoraba, llamada Marty, tenía problemas con las drogas y estaban a punto de expulsarla del instituto. Bárbara había empezado a temer las reuniones que mantenía con ella 2 veces por semana. Marty era callada y poco accesible, y Bárbara no sabía cómo ayudarla a salir del hoyo. Bárbara se estaba sintiendo cada vez más incompetente después de cada reunión. Bárbara tenía la voz tensa, las manos agarrotadas. La ansiedad le había reducido tanto las miras que no podía acceder a esa intuición y a ese calor naturales que le permitirían estar presente y abierta con Marty. Yo sabía que si Bárbara era capaz de abrir el campo visual de su atención, tendría una perspectiva más amplia que cambiaría completamente las cosas. Sería capaz de acoger con compasión tanto su propia ansiedad como el sufrimiento de Marty. Pedí a Bárbara que cerrara los ojos y que se imaginase su próxima reunión con Marty. Ella se puso tensa inmediatamente. Prueba a visualizarte a ti misma sentada en un banco del parque, le propuse suavemente. Limítate a poner nombre a cualquier vivencia que surja. Dirígele un saludo amistoso e invítala a que se siente a tu lado. Bárbara
asintió con la cabeza. Tengo una presión que me oprime el pecho, dijo. Siento nudos en el estómago. Vale, ya están sentados a mi lado. Y al cabo de una pausa añadió, una voz me dice, lo vas a echar a perder, eres una inútil. Yo le recordé, limítate a saludar a eso también e invítalo a que se siente contigo. Tras un largo silencio pregunté a Bárbara qué estaba pasando. Ella se rió levemente y me respondió, el miedo está a mi lado en el banco, pero al menos no lo tengo encima. Tengo sitio para respirar. Yo la animé a que en tal caso respirara más plenamente, a que relajara las manos y soltase cualquier otra tensión que sintiera. Ahora, ahí sentada en el banco del parque, ¿puedes abrir la atención, ampliándola a los sonidos que te rodean? Advierte la amplitud del cielo que se extiende en todas las direcciones y sigue escuchando los sonidos que surgen y desaparecen en esa amplitud. Ahora que sigues teniendo el miedo ahí mismo a tu lado, ¿se puede hacer tu mente una unidad con ese gran espacio del cielo? A Bárbara se le suavizó la expresión y respiró hondo. Me dijo, mientras asentía despacio con la cabeza, el miedo sigue aquí, pero ahora parece mucho menor. Animé a Bárbara a que se soltara en aquel espacio suave, despierto, que rodeaba su miedo y que lo acogía. Deja que el miedo flote en la conciencia sin más. Al final de nuestra sesión, Bárbara ya era capaz de imaginarse que mantenía una conversación con Marty, de sentir cómo se acumulaba en su pecho la ansiedad y de limitarse a dejar que se desenredara y empezara a disolverse en la conciencia. Para tener atención plena al miedo, se requiere tanto estar abiertos como estar despiertos. En el caso de Bárbara, el abrir la mente le permitió estar presente sin restricciones. El estar despierta la capacitó para reconocer y vivir plenamente todo lo que surgiera. Estos dos aspectos de la atención plena son ambos esenciales para abrir el campo visual. Si no nos mantenemos despiertos, la amplitud puede convertirse en dispersión. Podríamos llegar a buscar la apertura como modo de evitar el miedo, más que para recibirlo con atención plena. Cuando nos relacionamos con el miedo, en vez de desde el miedo, empieza a cambiar nuestro sentido de quiénes somos. En vez de ser un yo tenso y amurallado, nos reconectamos con nuestra conciencia, que es espaciosa por naturaleza. En vez de estar atrapados en nuestras vivencias y estar definidos por ellas, reconocemos que son una corriente cambiante de pensamientos y sentimientos. Como nuestra mente suele estar contraída de manera tan habitual, hace falta una práctica regular para abrir su campo de visión. Mientras cultivamos esta apertura despierta por medio de la meditación con atención plena, también podemos emplear la herramienta de abrir el campo de visión cuando estamos inmersos en situaciones complicadas. Así lo descubrió Bárbara. En la sesión de asesoría siguiente, Marty llegó tarde. Se sentó frente a Bárbara y dijo, esto es una pérdida de tiempo. En cualquier caso, no le importó a nadie, ni aquí, ni en ninguna parte. Bárbara se limitó a mirar a Marty, buscando desesperadamente algo que decir que estuviera bien, consciente de la oleada de pánico que iba inundando su cuerpo. De pronto observó que había aplicado mentalmente el término
pánico. Lo saludó y le hizo sentarse a su lado en un banco del parque. Después, espontáneamente, se imaginó a Marty sentada también en el banco del parque. Respiró hondo, miró por la ventana que estaba a espaldas de Marty y al ver el cielo, recordó ese espacio vasto de conciencia. Estaba acogiendo su miedo, el tic-tac del reloj y los colores abigarrados del cartel de Van Gogh que tenía en la pared de su despacho. También podía acoger a Marty. En aquellos breves momentos, la mente de Bárbara había quedado liberada del miedo al fracaso que la atenazaba. Cuando volvió a poner su atención en Marty, vio sentada ante ella a una persona confusa y dolorida. El corazón de Bárbara se llenó de ternura. Dijo con una apertura que sorprendió a ambas: Marty, dime, por favor, ¿qué te pasa? Marty se echó a llorar y respondió entre sollozos: lo siento mucho, lo estoy echando todo a perder, para todos. Bárbara se acercó a ella y, aunque se sentía algo violenta, puso la mano con suavidad en el hombro de la muchacha. Está bien, cariño, murmuró con tono tranquilizador. Tú estás bien, las cosas se arreglarán. Al abrir el campo de visión de la conciencia lo suficiente como para relacionarse con su propio miedo, Bárbara había hecho sitio también al de Marty. Cuando cultivamos la aceptación radical del miedo, vemos una y otra vez la relación mutua entre las dos alas, la atención plena y la compasión. En el caso de Bárbara, abrir el campo de visión y establecer una presencia con atención plena hizo que surgiera su cariño natural. Al ampliar el campo de visión, se hace posible una presencia plena y llena de aceptación. Imagínate la diferencia entre un rebaño de caballos salvajes encerrados en un corral pequeño y esos mismos caballos galopando por las anchas praderas. Esta es la misma diferencia que hay entre ver la vida con campo de visión estrecho y abrir el objetivo para ampliar dicho campo. Cuando el campo de nuestra conciencia es abierto y vasto, los caballos salvajes del miedo tienen mucho sitio para pasar de largo, galopando y levantando polvo. Cuando estoy meditando y soy consciente de que hay un miedo que me aferra con fuerza, suelo dedicar unos minutos a abrir el campo de visión. Pero cuando ya he abierto un poco de sitio físico y mental, la única manera de profundizar en una presencia de todo corazón es sentir directamente el miedo. De lo contrario, el consuelo que me aporta el sentimiento de amplitud podría llevarme a la tentación de evitar sentir lo desagradable de mi vivencia inmediata. Para estar auténticamente despierto en pleno miedo, hay que estar dispuestos a entrar en contacto activamente con las sensaciones del miedo. A esta manera deliberada de relacionarse con el miedo, yo la llamo asomarse al miedo. Fin de la primera parte del capítulo 7, abrir nuestro corazón ante el miedo. En el próximo audio terminaremos este capítulo 7. Gracias.